Lecciones de la lectura 2. Retos del profesorado en cambio de época. En pleno siglo XXI, cualquier información que queramos encontrar la podemos encontrar en Internet, en las tecnologías. Por ejemplo, si yo busco en Google lo que es procesos cognitivos, me van a aparecer miles y miles de respuestas, como pueden ver aquí, un montón. Pero eso no significa que yo las vaya a entender. El problema en este siglo no es que no haya información, porque sí la hay. El problema es que no se entiendan los conceptos y no se tenga una noción crítica ante ellos. Las realidades han cambiado. Ya el profesor no es solo una persona que transmite la información al alumno y el alumno se tiene que creer todo lo que dice el profesor. No es así porque ya el alumno puede buscar en las diferentes tecnologías como ya enseñé o en otros medios información que él necesite o crea que es interesante para aprender. Entonces el profesor en este caso solo es el mediador que ayuda y guía al estudiante a encontrar la información correcta y a saber utilizarla. Por lo tanto, ahora lo que yo entendí de la lectura más o menos era la diferencia entre los conceptos de información, conocimiento, sabiduría y entre otros más conceptos que ayudarán a que entendamos los retos del profesorado en esta época. Por ejemplo, información. La información solo son datos, como los que encontramos, por ejemplo, en Internet. Si yo no entiendo esos datos, entonces significa que eso no es conocimiento. Por ejemplo, si un profesor dice, todas las manzanas son rojas con verde, como esta, y yo me memorizo eso y apunto en mi cuaderno, todas las manzanas son rojas con verde. Entonces eso simplemente son datos, porque yo ni siquiera lo estoy mirando críticamente o lo estoy procesando, yo solo lo estoy repitiendo y ya. En cambio, si yo pienso, no, porque yo he visto manzanas que son todas rojas o todas verdes, entonces ya estoy relacionando lo que me están diciendo con conceptos previos o con experiencias previas de que yo he visto otras manzanas de diferentes colores, no solo como esta. Y al transmitir eso, o sea, al procesarse esa información en mi cerebro, ya se convierte en conocimiento. Además, existe la sabiduría, que significa que tengo habilidades para procesar la información y convertirla en conocimiento, para organizarla y también para juzgarla, cuestionarla o criticarla, para ver si es veraz o no para mí, porque claro, no hay una verdad absoluta, pero puedo compararla con otras informaciones más para ver si estoy de acuerdo con ella o no, y además para tener una opinión fundamentada. Esto significa que yo tengo que basarme también en el contexto, porque cada uno también lo va a ver de diferentes formas según el contexto en donde se encuentra en su realidad. Y esto nos lleva a las perspectivas. En la lectura decía que las perspectivas significa que yo puedo ver algo de diferente forma que lo ves tú, aunque sea lo mismo. Por ejemplo, yo puedo ver este celular y decir que es el mejor si es que así lo es en el país donde yo vivo, pero quizás en otros lados ni siquiera conocen este celular. Entonces no puedo decir simplemente es el mejor, o sea, no hay como una respuesta única, sino tengo que especificar o decir dónde es el mejor o más o menos tener más información sobre esto para decirlo, ¿no? Y ni siquiera decir que es una respuesta sí, solo esa, este es el mejor celular y punto, no, sino que tienen que haber otras posibilidades más. En este sentido, podemos ver que aunque haya mucha información y aunque el profesor en sí sea un mediador para ayudar a organizarla, es la persona la que va a construir su propio conocimiento. Así como estos bloques, cada uno va a tener nuevas estructuras en su mente y las va a reestructurar cuando tenga nuevo conocimiento. Es decir, yo no voy a perder lo que he conocido antes, pero cuando me expliquen nuevas cosas o yo busque nuevas cosas y me informe, esos nuevos conocimientos que yo adquiera van a cambiar mi forma de actuar y de pensar. Entonces no solo van a ser un agregado, sino que van a transformar el conocimiento que yo ya tenía antes. Así que los retos del profesorado, como nos dice en la lectura, son 5 específicamente, en el cual se encuentran la caducidad de la información. Esto quiere decir que es como un problema que la información envejezca y no necesariamente sea válida en tiempos posteriores. Por eso es que uno no se tiene que centrar como docente en enseñar solo datos, porque esos datos pueden ser pasados y ya no corresponder a las necesidades actuales. Lo que se tiene que hacer es recuperar información que sea útil, pero también renovarla.
para estar actualizados y eso compartirle a los alumnos para que se adecúen a la sociedad en la que se encuentran. De la misma manera, existe el riesgo de sustituir el conocimiento por la información. Como ya explicamos, son dos conceptos completamente diferentes y no se tiene que tratar de simplemente pasar información a los estudiantes, sino se tiene que hacer que ellos transformen esa información y se vuelvan seres críticos para que también la comprendan y la puedan compartir con otros y así haya debate, diálogo y no sea solo como un vaso que recibe información, sino como una persona que procesa la información y la transforma en conocimiento. También tenemos la relatividad de las enseñanzas. Como dije, no hay una respuesta única, entonces la información, aunque sea mucha, tiene que servirnos para ser personas más abiertas y comprender empáticamente las opiniones de otros y llegar a un consenso. Por ejemplo, en la lectura decía que puede ser mediante foros, diálogos, debates y otras cosas más en las que se pueda coordinar o ver qué información es la que va a ser más útil para la situación. En eso también recalcamos que la inteligencia es la habilidad que nos ayuda a utilizar los conocimientos nuestros para resolver problemas. Entonces tenemos que utilizar esos conocimientos, la información que nos explican, para llevarla al mundo real, a lo que es nuestra vida cotidiana. También tenemos la inabarcabilidad e incertidumbre de la información. El problema con la información es no saber utilizarla. A veces acumulamos muchísima información. Es como si yo cuando busqué procesos cognitivos en Google, yo no voy a utilizar todos los resultados que me salen. Yo voy a tener que ver cuáles son los más oportunos y cuáles son los más cercanos a lo que yo necesito. Y después está la heterogeneidad de las demandas educativas. Esto abarca mucho. Que por ejemplo los espacios educativos también deben desarrollar más que las competencias que son más importantes, por ejemplo, que simplemente la información. A veces nos centramos mucho en que la gente sepa, pero si no sabemos administrar esa información, entonces no conviene de nada porque nunca se transforma a conocimiento. Entonces los espacios educativos deben priorizar las competencias del estudiante para organizar la información, para utilizarla en su vida diaria y todas las que necesiten, como también la capacidad de liderazgo para que ellos puedan compartirla, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con su desarrollo, pero para que utilicen lo que aprenden en la escuela en desarrollarse como personas y como comunidad. Decía en la lectura, la escuela se basa y tiene la función de formar no trabajadores sino personas y desarrollarlas íntegramente para que puedan desarrollar a la sociedad. Y esto ayuda también a que se fomente la interculturalidad, ya que se aceptan las diversas formas de expresión, valores, el diálogo entre culturas, el conocimiento diverso. Cuando tenemos una apertura más a muchas opiniones o al diálogo, esto favorece en sí a que se enriquezca la cultura de un país y a que también tomemos decisiones importantes basándonos en fundamentos que hemos analizado críticamente. Y por eso es que tenemos las siguientes posibilidades. Como dice, aquí se tiene que evitar la individualización y se tiene que mejorar la calidad de vida. En este caso, lo importante no es la información, quizás tampoco tanto el conocimiento, sino la persona en formación, porque es la persona la que con ese conocimiento va a enriquecer a la sociedad, va a enriquecer a la diversidad cultural mediante el diálogo y además cuando estas personas, por ejemplo, tengan que tomar decisiones importantes como los representantes de nuestro país, van a hacerlo basándose en fundamentos críticos que ayuden a toda la población. En este sentido se dan las dos posibilidades acerca del profesorado. Una es la selección de contenidos, ya que se tienen que enseñar las cosas que van a necesitar los alumnos en el futuro cuando sean adultos y en el presente cuando están desempeñándose como estudiantes también. La información que ellos recaben tiene que ser útil para que les ayude en otras áreas como no solo académicas, sino para la solución de problemas, como dije anteriormente. Y en este caso, esa selección de contenidos también tiene que basarse en que sean contenidos invariables, es decir, que no vayan a cambiar de un tiempo a otro para no seguir esto de la caducidad de la información, que también sea interdisciplinar, como dije, que convenga en otras áreas y que sea de naturaleza inclusiva y que fortalezca a la interculturalidad.
Además, se debe garantizar el aprendizaje continuo mediante nuevas competencias. Como dije, ahora se basa mucho el aprendizaje más de competencias y no de conocimientos y saberes, porque son las competencias las que nos ayudan a utilizar los conocimientos. Primero tenemos que desarrollar estas competencias para poder ser personas en formación óptimas para seguir recibiendo más conocimiento. Además, lo que debe hacer ahora el maestro, el docente, es innovar, ya que con tanta información ya no puede basarse su clase nada más en pasar datos, ¿no? Lo que tiene que hacer es ver formas en que se fortalezca al estudiante íntegramente con los conocimientos que está pasando, realizar actividades para que el alumno se desarrolle cada vez más, que basándose en su realidad les enseñaremos cosas que los ayuden a combatir los problemas sociales, a veces las desigualdades, la injusticia. Entonces todos estos factores influyen en eso y el profesor tiene un gran reto porque en pleno siglo XXI no se puede ignorar que existen dificultades en la nación y que los alumnos también se dan cuenta de ello porque son afectados, sus familias son afectadas y hasta podemos encontrar las noticias ahora con tantos medios de comunicación, con tanta tecnología, no solo en la televisión, sino también en las tablets, en los celulares que puede tener cada uno de los niños. Entonces, si ellos no entienden muy bien lo que está sucediendo, puede existir confusión. Último, la lectura nos recalca que este estilo de educación es diferente al tradicional, ¿no? Lo que se debe hacer, por lo tanto, es repensar el currículo, redefinir la función del docente y ver métodos didácticos para enseñar bien a los estudiantes. Todo esto nos enseña la lectura también para poder ser mejores maestros que también aprendan de los estudiantes, ya que el aprendizaje no es solo unilateral, sino que tiene dos direcciones. El maestro aprende del estudiante y el estudiante aprende del maestro, y además el estudiante aprende de otros estudiantes y el maestro aprende de otros maestros. Es así que se enriquece el aprendizaje en la escuela y no puede ser solo un espacio cerrado, sino que de esto tiene que llegar a ser la sociedad. No es que vamos a incluir la sociedad dentro del aula, sino que del aula tenemos que salir a la sociedad. Porque el alumno no solo se encuentra ahí, sino después va a sus casas y ve otras cosas y vive otras cosas. Entonces se debe partir desde sus vivencias y desde las vivencias del maestro para que se pueda compartir y convivir en el aprendizaje. Se debe recordar, ayudar a que los estudiantes puedan utilizar las nuevas tecnologías, ya que los aparatos tecnológicos y los medios de comunicación nos ayudan a estar más informados y a llegar también a comprender más los fenómenos sociales. Y por eso mismo es que nuestra sociedad actual utiliza tanto, pero quizás hay personas que no entienden mucho y eso atrasa también la información que ellos reciben. Por lo tanto, también se debe fomentar la ayuda tecnológica, informática, hacia las personas que no lo tienen, también hacia los profesores, porque si ellos se quedan atrás y los alumnos sí tienen este medio, entonces van a estar en desventaja. Por eso, para que haya una igualdad, se tiene que aprender a utilizar también los medios tecnológicos y los profesores deben enseñar también esto a los estudiantes. El conocimiento debe ser constantemente acompañado por un docente, que no necesariamente va a ser como el docente de antes que le diga todo lo que tiene que hacer, sino que exactamente va a hacer esto, ser un acompañante que esté a su lado y lo ayude a organizar los conocimientos, la información que está aprendiendo y enseñarle competencias que fortalezcan sus estilos de aprendizaje y que lo ayuden a ser un ser autónomo que pueda aprender de las cosas que encuentra en el día a día.